¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien tiene varios nombres? En muchas culturas, tener múltiples nombres refleja diferentes aspectos de la identidad de una persona. También puede hablar acerca de los roles o el trabajo que hace, o también puede hablar del carácter de la persona. Ahora imagina conmigo por un momento alguien que tenga 200 nombres, alrededor de 200 nombres y títulos en la suma de ellos. ¿Quién podría ser tan extraordinario para merecer tantas formas de ser llamado? Bueno, te respondo rápidamente, solo hay uno: Jesús. La Biblia menciona al menos 198 nombres diferentes para Jesús. Cada uno de ellos revela una faceta distinta de su carácter, de su misión y de su relación con cada uno de nosotros. Y hoy quiero que descubramos por un momento quién es este Jesús realmente. ¿Quién es Él? A través, no de todos, pero de algunos de los nombres que revelan cuál es la esencia divina de Él. Saludos mis hermanos, te habla el pastor Otoniel Fonti. Qué bueno compartir contigo estas enseñanzas. El único propósito de estas enseñanzas es poder provocar, si lo logro hacer, que te enamores de Jesús, que te enamores de Él, que puedas en esta hora conocerle de una perspectiva, de una manera diferente. No tan solo quién es Él, sino sus enseñanzas eventualmente, y que puedas enamorarte de tu Salvador. Si logro eso, he logrado mi cometido. Creo que cuando una persona se enamora de Él y quiere ser más como Él, su vida se transforma, su familia cambia y el cielo viene a la tierra. Así que por favor, aprende, oye con un corazón sincero y permite que ese Jesús se haga el verdadero amor de tu vida. Ahora, hablemos de los nombres del Señor. Y todo comienza, tenemos que empezar por el nombre principal o el que por lo menos conocemos regularmente, Jesús. Y esto es un nombre que no fue elegido por sus padres, por María y por José, sino que fue dado directamente por Dios, el Dios Todopoderoso, a través de un ángel. En el libro de Mateo capítulo 1, el verso 21, el ángel le dice a José que ella daría a luz, hablando de María, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús no es simplemente un identificador, algo para identificarlo. Es una declaración de propósito. Jesús proviene del hebreo que se conoce como Yeshua o Yoshua, que significa Jehová salva. O también el aspecto de Yahweh es salvación. En su nombre está contenida la promesa de que Dios se había acercado para salvar a toda la humanidad. Ahora piensa en esto. Cuando tú pronuncias el nombre Jesús, estás declarando: Dios salva. Esto no es un nombre abstracto o distante, sino que es la promesa de un Dios que se involucra personalmente en nuestra historia para rescatarnos. Otro nombre poderoso dado a Jesús es uno muy conocido también, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este nombre aparece en el profeta Isaías, capítulo 7. Y la palabra del Señor dice que se cumple en Jesús según lo que establece en el Evangelio del libro de Mateo, capítulo 1. Y no sé si te das cuenta de lo revolucionario de este concepto, pero el Dios creador del universo, el eterno, el que existe por sí mismo, decidió estar con nosotros, en nosotros. No fue que Dios simplemente enviara un mensaje o un representante como lo hacía en el pasado a través de los profetas. Él mismo vino, Él se hizo carne y habitó entre cada uno de nosotros. Cuando Jesús es llamado Emmanuel, se destruye toda la barrera entre lo divino y lo humano. Ya no existe un abismo insalvable entre el cielo y la tierra. En Jesús, Dios no solo nos miró desde lejos, sino que caminó entre nosotros. Experimentó nuestro dolor, conoció tus alegrías y tus tentaciones también las enfrentó. Esto significa que cuando estás pasando por un dolor, por algo en particular, Él nos entiende. Cuando enfrentamos los desafíos, Él comprende. Cuando lloramos, tenemos que saber que Él ha llorado. Y cuando celebramos, Él celebra contigo. Emmanuel significa que nunca más estaremos solos. Otro nombre o título que podemos ver en la vida de Jesús es Cristo. Y muchas veces decimos Jesucristo como si fuera nombre y apellido. Pero Cristo no es un apellido.
sino un título con profundo significado. Cristo viene de la palabra en griego Christos, que se traduce en el hebreo como Mesías o Mashiach, que yo lo traduciríamos en español, Mesías, que significa a su vez el ungido. Y en el Antiguo Testamento se ungía con aceite a los reyes, sacerdotes y los profetas. Y se hacía esto como una señal de que habían sido apartados por Dios para una misión especial. Cuando llamamos a Jesús y decimos Jesús el Cristo o Jesucristo, estamos reconociendo que Él es el ungido supremo de Dios. Él es quien cumple perfectamente estos tres roles. Como profeta, Jesús revela perfectamente a Dios y su voluntad. Por eso Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como sacerdote, Jesús no solo ofrece sacrificio por nuestros pecados, sino que Él mismo se convierte en el sacrificio perfecto. Eso lo dice claramente en el libro de Hebreos capítulo 4, el verso 14. Dice la Biblia que Él es un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Como rey, oiga bien, Jesús gobierna y gobierna con justicia y amor. Su reino no es de este mundo, pero es más real y más poderoso que cualquier reino terrenal. Apocalipsis lo declara y dice que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como el Cristo, estamos aceptando su autoridad en estas tres dimensiones en nuestras vidas. Como nuestro profeta, Él nos enseña. Como nuestro sacerdote, Él es quien nos reconcilia con Dios. Y como nuestro Rey, a Él tenemos que rendirle toda lealtad. A Él tenemos que obedecer. También uno de los títulos más conmovedores de Jesús, ese título fue pronunciado específicamente, o el que te voy a decir, por Juan el Bautista. Y cuando él lo vio acercarse al río Jordán, él declaró y dijo, he aquí, señaló a la distancia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa historia es bien interesante porque no llega Jesús con una carta de presentación. No llega Jesús levantando la mano, hey Juan, aquí estoy, aquí está el Cordero de Dios, aquí está el Hijo de Dios. No. Es Juan quien lo reconoce a la distancia. Y este título, cuando tú lo miras, nos conecta directamente con una tradición en el Antiguo Testamento, la tradición del sacrificio. Durante siglos, el pueblo de Israel habían ofrecido corderos en sacrificio para lo que se conoce como la expiación de los pecados. Cada Pascua recordaban con la sangre del cordero aquel momento donde el Señor había libertado a sus antepasados de la muerte en Egipto. Jesús viene entonces como el Cordero definitivo. Un Cordero sin mancha, sin defecto. Un Cordero cuyo sacrificio no tendría que repetirse año tras año porque sería perfecto y completo. Un Cordero que no solo cubriría temporalmente el pecado, sino que lo quitaría permanentemente. Así lo declara el apóstol Pedro. En 1 de Pedro capítulo 1 dice, fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este título, cuando lo miramos y lo entendemos, nos habla del amor, del sacrificio de Jesús. El Cordero de Dios nos recuerda que nuestra salvación tuvo un costo inmenso, que nuestra libertad fue comprada con su sangre, que nuestro perdón fue posible gracias a la disposición de Él de entregarse voluntariamente por todos nosotros. También entre todos los títulos de Jesús, quizás, creo yo, es que ninguno tiene tanto significado como el título del Hijo de Dios. Este título aparece repetidamente en los evangelios y es una de las formas, o debo decir, de la parte central de lo que es la confesión cristiana. En el libro de Mateo capítulo 16, Pedro hace esta declaración, esta confesión fundamental. Cuando el Señor le pregunta y hace aquella pregunta delante de todos los discípulos, Pedro es el que se levanta y declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde claramente y contundentemente que sobre esa roca edificaría su iglesia. Cuando la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios, no se refiere a una
afiliación, a una conexión como la humana, como si Dios hubiera tenido un hijo de la misma manera que los humanos tenemos hijos. Se refiere a una relación única de intimidad, de identidad y de autoridad compartida con el Padre Celestial. En el libro de Juan, capítulo 1, el verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es el único que puede revelar perfectamente al Padre. ¿Y por qué razón? Porque comparte completamente su naturaleza divina. En Jesús vemos la plenitud de esa deidad. Así lo afirma el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Al llamar a Jesús Hijo de Dios, reconocemos su divinidad, reconocemos que Él es completo Dios, reconocemos su preexistencia eterna y también reconocemos la igualdad con el Padre Celestial. También en el Nuevo Testamento uno de los títulos más frecuentes para Jesús es Señor. Y esta simple palabra tiene implicaciones muy profundas. En el griego del Nuevo Testamento la palabra es Kyrios, que se usaba usualmente para traducir el nombre sagrado de Dios, el de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí en el griego es Kyrios, en el Antiguo Testamento es Yahweh. Yahweh, para no pronunciar las vocales, tiene un significado muy especial en el pueblo hebreo el no hacer eso. Pero cuando usted mira es el mismo título. Así que cuando los primeros cristianos llamaban a Jesús Señor, estaban haciendo una declaración que era muy revolucionaria. Este Jesús de Nazaret es el mismo Dios, básicamente, del Antiguo Testamento. Digo básicamente porque es lo que ellos estaban declarando. Y aquello era revolucionario en aquel tiempo. En Hechos capítulo 10, el verso 36, describe a Jesús como Señor de todos. Por lo tanto, no es un título honorífico, sino que es una declaración de su soberanía universal. No hay área de la creación, no hay aspecto de nuestra vida, no hay circunstancia o situación que esté fuera de su señorío. La pregunta para cada uno de nosotros en el día de hoy: ¿es Jesús realmente el Señor de mi vida? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? No podemos llamarle Señor. Y no podemos llamarle Señor solo con nuestros labios. Él mismo preguntó en el libro de Lucas, ahí aparece escrito, y dijo en el libro de Lucas capítulo 6, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Reconocer a Jesús como Señor significa rendirle toda nuestra vida. Significa rendirle todas nuestras decisiones, todos nuestros planes, todos nuestros recursos, nuestros talentos. Significa vivir bajo su autoridad amorosa en cada aspecto de nuestra existencia. Continuamos mirando nombres y declaraciones. Quizás de las declaraciones más poderosas de Jesús son aquellas que Él mismo usó. Él dijo en una ocasión, en varias ocasiones debo decir, yo soy. Y esta simple frase, estas dos palabras, tienen una resonancia profunda en la tradición judía. Él utilizó eso en varias ocasiones, pero los judíos lo conocían porque ya esto evocaba el nombre que Dios le había dado, que Dios mismo dio a Moisés en un momento dado en el desierto. Que queda registrado en Éxodo capítulo 3, cuando el Señor le dice a Moisés, tú vas a ir en el nombre de yo soy el que soy. En el Evangelio de Juan, Jesús hace 7 declaraciones fundamentales usando esta fórmula del yo soy. Las declaraciones son bien poderosas. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Oh, cada una de estas declaraciones nos revela algo esencial sobre quién es Jesús para nuestras vidas. Él es el pan que satisface nuestra hambre espiritual más profunda. Él es la luz que disipa las tinieblas y esa luz ahora nos guía, nos dirige. Él es la puerta que nos da acceso al Padre. Él es el pastor que cuida de nosotros con amor. Él es la resurrección que vence a la muerte. Él es el camino cuando estamos perdidos. Él es la verdad en medio de la confusión. Y Él es la vida que vence toda muerte.
Él es la vid que nos da vida y que nos hace producir espiritualmente hablando. Cuando Jesús dice yo soy, Él no solo está diciendo que Él proporciona estas cosas, sino que Él mismo es estas cosas. No podemos separar los dones de Cristo del Cristo que da los dones. Él no solo nos da pan, Él es el pan. Él no solo nos muestra el camino, Él es el camino. Qué poderoso entender esto. Finalmente llegamos a uno de los títulos más majestuosos, me parece a mí, de Jesús. Uno que abarca toda la eternidad. En Apocalipsis capítulo 22, Jesús mismo se presenta como yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Con este título Jesús declara que abarca todo desde el principio hasta el fin. Este título nos habla de la eternidad de Jesús, de la eternidad de Cristo. Él estaba allí en el principio, como nos dice Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Él también estará en el final, allí en el final de los tiempos, cuando todo se complete y se consuma. El alfa y el omega también nos habla de esa verdad, como Dios es completo, es pleno. No hay nada que necesitemos buscar fuera de Él. No hay sabiduría que esté más allá de Él. No hay parte de nuestra existencia que Él no pueda abarcar, comprender y transformar. Como dice Colosenses, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es el primero y el último, el principio y el fin de toda nuestra búsqueda espiritual. Hoy he querido mostrarte solo algunos de los casi 200 nombres o títulos que vemos acerca de Jesús en la palabra del Señor. Cada uno de ellos es una faceta diferente, como si fuera un diamante precioso. Cada uno de ellos revela un aspecto distinto de su gloria y de su amor. Jesús, Dios salva. Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo, el ungido. El Cordero de Dios, nuestro sacrificio. El Hijo de Dios, plenamente divino. El Señor soberano de todo. El yo soy, la plenitud de la divinidad. Él también el alfa y la omega, que es el eterno y el completo. Te pregunto en el día de hoy, ¿y quién es Jesús para ti? Más allá de todos estos nombres y títulos que te he compartido, lo más importante es cómo tú le conoces personalmente. ¿Sabes qué? Él quiere ser tu Salvador. Él quiere ser también tu Emmanuel. Él quiere ser tu Señor, tu camino, tu verdad y tu vida. Yo te invito en el día de hoy con este mensaje y con estas ideas que te he presentado en el día de hoy, a que no te quedes con un conocimiento teórico sobre los nombres de Jesús. Yo te animo a que le conozcas personalmente, que experimentes su salvación, que sientas su presencia como Emmanuel en tu vida, que le entregues tu corazón como tu Señor, porque Jesús no es solo una figura histórica con muchos títulos impresionantes. Él está vivo hoy y quiere tener una relación personal contigo. Él quiere que lo conozcas por su nombre y que descubras día a día lo que cada uno de esos nombres significa en tu vida. Cada nombre de Jesús es una invitación a conocerlo más profundamente, una invitación a experimentar cada aspecto de su carácter y de su amor. Es una invitación a una vida transformada por su presencia. La pregunta es, ¿aceptarás hoy esa invitación? Yo le pido al Señor que sí. Te invito a que le conozcas, a que le busques, a que estudies su palabra y que permitas que Él se haga real en tu vida. Que le permitas a Él vivir en ti y contigo y llenar todo tu ser y permitirte experimentar la plenitud en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por estos tus hijos. Que algunas de las palabras que he hablado, Señor, sean de inspiración para sus vidas en el día de hoy. Y que en el nombre poderoso de Jesús, ellos puedan ver cómo tu mano poderosa les llena, les satura, mi Señor, les bendice, les sana y que cada vez más se enamoren de ti en el nombre de Jesús. Amén.